sumándose un par de hogares más. Perfecto. Bueno, les comento que esta es la quinta capacitación del Manual Legal para Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, una iniciativa de Fundación Red de Leam, Fundación Pro Bono, y un manual también patrocinado por Senama. Como les comentaba, esta es la quinta, ya con esta vamos a terminar. La primera es, partimos estas jornadas a finales de marzo y cada una de estas han sido grabadas. Todas las personas que están acá se les ha ido enviando estos videos. Sin embargo, una vez finalicemos esta sesión, nuevamente se le enviará los 5 videos de estas 5 capacitaciones, además del mismo manual en formato PDF. Estamos siendo grabados, ¿cierto? Perfecto. Antes de iniciar, me gustaría recordarles, por favor, que mantengan su micrófono apagado para no interrumpir la exposición que nos dará Matías. Por otro lado, también recordarles que en el chat les pedí que pudiesen escribir de dónde son, de qué institución, si es de algún hogar, si es de alguna fundación, cuál es su cargo, para nosotros llevar algún tipo de catastro. Antes de partir también me gustaría pedirles que aquellos que se sientan con ganas, prender las cámaras para tomarnos una foto final respecto a esta capacitación. Así que se los voy a pedir. Nos demoramos 10 segundos. Aquellos que quieran participar, que prendan sus cámaras, por favor. Ahí de a poquito se van sumando más y más cámaras. Genial. Perfecto. Último llamado para aquellos que se quieran sumar. Bueno, a la cuenta de 3, pueden sonreír, mantener la sonrisa un segundo y yo voy a tomar la foto. 1, 2 y 3. Buenísimo, buenísimo. Salimos todos muy, pero muy bien. Si quieren pueden volver a apagar sus cámaras como lo deseen. Bueno, les comentaba que esta quinta capacitación la va a dar Matías Ríos, asociado del Estudio Jurídico Guerreros Olivos, miembro de Fundación Pro Bono. Así que, por favor, Matías, puedes compartir la capacitación. Y antes de partir, también recordarles que mantener los micrófonos apagados y cualquier tipo de pregunta se hará más al final. Lo pueden escribir por el chat o también van a poder decirlo por audio. Pero ya va a haber una instancia para preguntas. Eso, que estén muy bien. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradecer a la Fundación Pro Bono y a la Red de Leam por permitir participar en estas charlas que son bastante importantes para poder entender un poco el funcionamiento que tienen, en este caso puntual, los centros de Leam. Hoy día en particular me toca comentarles de un tema que quizás para nosotros como abogados puede ser algo sumamente normal o básico dentro de nuestro día a día, pero lógicamente tiene una aplicación práctica en muchos ámbitos, dentro de los cuales podemos encontrar la aplicación que tiene el LOELIAM y que es básicamente la representación y poderes, ¿ya? Entonces, para poder llevar un poco de forma más amigable la presentación, intentaré explicar un poco a nivel conceptual y luego ir dando algunas ideas prácticas de cómo se aplican estas cosas en el día a día, para que obviamente nosotros podamos aterrizar un poco ideas que pueden a veces sonar un poco más abstractas o difícil de entender. Y al final de la presentación vamos a dar un espacio para que puedan obviamente hacer todas las preguntas que mientras tanto pueden obviamente ir haciendo en el chat y al final las podemos revisar y resolver, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de representación, tenemos que entender un paso antes que las personas en general, cuando en su vida diaria requieren de hacer algún tipo de trámite o algún acto en su vida diaria que les corresponda personalmente, como puede ser, por ejemplo, ir a cobrar una licencia médica, como ir a hacer gestiones personales en el banco, lo normal es que cada uno vaya y concurra personalmente, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que uno, ya sea por un impedimento personal de que quizás no puede ir por un motivo en particular, o por un impedimento ya más fisiológico o psicológico de imposibilidad mental, tampoco puede, requiere de que una tercera persona entre
a representarlo y pueda efectuar todas estas gestiones en su representación, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, tenemos dos tipos de representación. En primer lugar, tenemos una representación voluntaria, ¿ya? Que la representación voluntaria básicamente es entender de que cuando yo no puedo o no estoy en posibilidad de efectuar un trámite por mí mismo, pido que una tercera persona lo haga por mí. Y para poder realizarlo, efectivamente, yo necesito de un mandato o de un poder que yo otorgo a una tercera persona, ¿ya? Para que esa persona me represente en una gestión particular, ¿ya? Es súper importante que el mandato que se otorgue o el poder contenga específicamente, uno, la gestión o el trámite en particular que esa persona debe hacer, y dos, cuál es la facultad o las facultades que esa persona tiene para realizar ese trámite en mi representación. Si lo llevamos a un ejemplo práctico, por ejemplo, ir a hacer alguna presentación al servicio de impuestos internos o ir a cobrar una situación al banco, qué sé yo, yo en el poder tengo que dejar establecido cuál es la gestión. Y esa gestión sería, por ejemplo, retirar o cobrar un papel. Y lógicamente dentro de las facultades debo señalar específicamente que tengo la capacidad de presentar documentos, que tengo la capacidad de recibir documentos, que tengo la capacidad de percibir dinero. Porque si yo, por ejemplo, tengo este mandato como tercera persona de la persona que obviamente no pudo concurrir personalmente a hacer esta gestión, y ese mandato no establece específicamente que yo tengo la capacidad de recibir o de percibir, obviamente el banco o la institución ante que yo presente este documento no me va a permitir que yo reciba o perciba, ¿ya? Por lo tanto, muy importante el contenido de este poder o de este mandato, ¿ya? El contenido mínimo básicamente es individualizar muy bien quién es la persona que está otorgando este mandato o el encargo, ¿ya? Con sus nombres completos y apellidos, su cédula de identidad, nacionalidad, profesión, su estado civil, su domicilio. Y lo mismo respecto del mandatario, que es este tercero que va a ir a hacer la gestión por mí, ¿ya? Se indican claramente todas estas, todo este contenido, digamos, características de estas dos personas, y es muy importante que este documento obviamente sea firmado por ambos, ¿ya? Adicionalmente, este mandato yo lo puedo entregar para un trámite en particular, o lo puedo dar de forma general para que siempre esta persona me represente en esos trámites. Si es que yo lo hago también para un trámite en particular o dentro de un periodo de tiempo, puedo establecer que el poder va a estar vigente hasta determinada fecha, o también puedo decir que es indefinido hasta que yo, mediante quizás otro poder, lo revoque o lo deje sin efecto, ¿ya? Entonces, como para recopilar, es muy importante que estos poderes o estos mandatos se otorguen en primer lugar siempre por escrito, ¿ya? Siempre tienen que constar por escrito. En segundo lugar, que contengan este contenido mínimo, es decir, que se individualice muy bien quién es la persona que entrega el mandato y quién es el tercero, ¿verdad?, que en representación de la otra persona va a efectuar algún trámite en particular. Y finalmente, que se establezca si es que tiene o no una vigencia para efecto de ver si es que me va a servir para siempre o solamente para un trámite en particular, ¿ya? Hay que distinguir algunos tipos de mandatos, ¿ya? Hay gestiones en las que es necesario un simple mandato mediante un documento escrito, así como para llevarlo a algún tema práctico, para ir a retirar, por ejemplo, algún producto, alguna tienda, o para retirar... generalmente son gestiones que no requieren de una formalidad tan importante. Bastaría en muchas ocasiones un poder simple firmado por ambas partes. Sin embargo, hay algunas instituciones que requieren, obviamente, que los poderes tengan un nivel de formalidad más grande o más importante, y en esta situación entra a participar la figura del notario. Cuando nosotros tenemos que hacer gestión ante instituciones públicas, como puede ser el COMPIN, el banco, el Servicio de Impuestos Internos, generalmente nos van a solicitar que el mandato o este poder especial por escrito que estamos otorgándole a un tercero sea autorizado ante notario, ¿ya? Y aquí hay que hacer una distinción de lo que es un documento autorizado ante notario y un documento otorgado ante notario por escritura pública. El documento autorizado ante notario básicamente es que el notario certifica que la firma de las personas del documento
y la individualización de esas personas que firman corresponden a las mismas personas que están otorgando este poder. O sea, básicamente es un ministro de fe que da cuenta de que las personas que firmaron son obviamente o corresponden a las personas que están suscribiendo el contrato, y eso lo certifica mediante la exhibición de las cédulas de identidad de ambas personas. A diferencia del documento otorgado ante notario, aquí estamos en la hipótesis del documento más estricto o más formal, y que generalmente se da para trámites que exigen un nivel de exigencia mayor, como puede ser, por ejemplo, la disposición de bienes. Si es que una persona quiere, por ejemplo, vender una propiedad, pero no puede concurrir a la firma de esa compraventa de un inmueble o de algún auto, etc., y le pide a un tercero que lo haga en su representación, por regla general, la exigencia, en este caso, o del banco o del comprador, va a ser que esa persona concurra en representación de otra mediante un poder que sea otorgado por escritura pública. Esta escritura pública tiene la gracia de que queda en un registro notarial que es público y que le da obviamente una seriedad mayor a una simple autorización notarial de firma, porque además el notario certifica que esas personas firmaron presencialmente ante él ese documento, y lógicamente ya le da un mayor valor y evita que eventualmente pueda ser un documento fraudulento que no haya sido efectivamente otorgado por las personas que ahí se señalan. ¿Ya? Llevado un poco a la práctica, algunas consideraciones respecto a los poderes por parte de residentes de los ELEAM. Generalmente, el notario certifica que las personas estén en su sano juicio al momento de otorgar este tipo de poderes. Y eso obviamente tiene que ver un poco, desde un punto de vista objetivo, con la edad de las personas. Por regla general, cuando son personas mayores de 80 años, quienes están otorgando este poder para que un tercero lo represente, se les exige un certificado que se llama de sano juicio, que básicamente es un certificado médico que dé cuenta de que la persona está dentro de sus atribuciones mentales y físicas normales, y que lógicamente su voluntad es efectivamente la que él está otorgando y no está viciada, digamos, o perjudicada por algún tipo de afectación mencial o algún tipo de demencia senil o algún tipo de situación médica que le impida obviamente otorgar su voluntad de forma natural y correcta. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender esta distinción entre estos tres tipos de mandato para englobar un poco la idea. El simple para instituciones que no requieren un nivel de formalidad muy importante, el mandato autorizado ante notario para gestiones ante instituciones que requieren un tipo de formalidad, pero bastaría con que las firmas estén autorizadas ante el notario, y finalmente por escritura pública para aquellos trámites que requieren de una formalidad y de una exigencia mayor, y que obviamente se quieren asegurar de que el mandato haya sido otorgado por las personas correspondientes y ante un ministro de fe. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tiene este tercero que representa a la persona en sus trámites? Cuando yo, como tercero, voy a hacer algún trámite en representación de quien me otorgó el poder, tengo un nivel de responsabilidad bajo un nivel de diligencia de culpa leve. Es decir, yo tengo que actuar como si es que estuviese actuando en mis propios negocios o mis propias gestiones, y solamente voy a tener responsabilidad, ¿verdad?, si es que tengo algún tipo de acción maliciosa o dolosa, es decir, que yo trato de, en cierto modo, hacer daño de forma voluntaria a la persona mediante este mandato o poder que él me otorga. Solo en esos casos va a responder. Pero si es que hay algún tipo de perjuicio mediante la actuación del representante que haya sido inevitable o que le podría haber pasado él mismo en sus trámites, en ese caso no habría responsabilidad, y en ese caso habría una situación compartida de responsabilidad entre el mandatario y el mandante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que esta persona se extralimita de sus facultades? Obviamente, si es que yo en el poder le otorgo la facultad para gestionar o para realizar una situación, una gestión en particular, como por ejemplo puede ser presentar un papel en el banco, y él a través de ese poder ejercita
situaciones distintas, como por ejemplo abre algún tipo de cuenta corriente, contrata algún producto, o cualquier cosa que yo no le autoricé bajo el mandato, lógicamente ese mandatario va a responder, es responsable, y yo, o la persona que otorga ese poder, puede ejercer acciones legales en contra del mandatario por los perjuicios que esta extralimitación de facultades le haya podido ocasionar, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, y reitero este tema, de poner muy claramente cuál es el encargo o qué facultades específicas tiene este tercero para poder determinar bien cuándo se pueda extralimitar de esas facultades y cuándo estaría obrando correctamente dentro de su mandato. Terminando con este tipo de representación voluntaria, en donde la persona encarga, bajo su voluntad, la gestión de ciertos trámites a un tercero, pasamos a una segunda categoría o tipo de representación, que es una representación legal o representación forzada, ¿ya? Y esta representación tiene directa relación cuando la persona no es capaz de actuar por sí misma. Como les comentaba anteriormente, esto se da bajo algún tipo de impedimento físico o psicológico de la persona, que en este caso podría ser un residente, en donde él no puede actuar por sí mismo y necesariamente debe existir un tercero o un representante que actúe por él, ¿ya? Por lo tanto, para poder efectuar o poder determinar que una persona represente, ¿verdad?, a un residente, por ejemplo, que no tenga la posibilidad de actuar por sí mismo, se requiere que esto sea designado y determinado por una sentencia judicial. Y esta sentencia judicial es el resultado de un procedimiento que se denomina juicio de interdicción, ¿ya? El juicio de interdicción es un procedimiento judicial, ¿ya?, que es solicitado por los parientes cónyuges del residente, en este caso, o en su efecto, en caso de no tener familia, por un defensor público, ¿ya? Lo que se intenta con este procedimiento es que el juez, en virtud de todos los antecedentes que se le presenten, en donde pueden participar testigos, obviamente hay un análisis de documentos médicos que den cuenta de la imposibilidad de la persona para poder actuar por sí mismo, determina, obviamente, que esa persona no tiene esa capacidad y otorga la calidad de representante legal a quien solicita efectivamente esta interdicción. Esto se debe gestionar directamente en un tribunal civil, ¿ya? Y para saber en cuál tribunal va a corresponder es el del domicilio de la persona que se declara en interdicción, ¿ya? Hay que determinar ahí donde la persona reside y en ese tribunal efectivamente ejercer este procedimiento que te interesado en hacer, ¿ya? Si nos vamos un poco a la práctica, es importante tener claro que cuando una persona ingresa o un residente ingresa a un instituto o a un ELEAM, debe señalarse que efectivamente tiene algún tipo de representación o algún tipo de persona que actúe en su nombre, pero para que estemos súper seguros, el ELEAM en sí tiene que determinar o verificar que esa persona efectivamente cuente con un tipo de representación y que ese tipo de representación puede ser voluntaria o puede ser forzada. Si es que queremos verificar que tiene una representación voluntaria, es decir, que alguien más puede hacer gestiones por él, es necesario que nosotros, en este caso, verifiquemos que existe un mandato que esté extendido, digamos, o otorgado de acuerdo a las formas que le expliqué en primer lugar respecto a la representación voluntaria. Y en segundo lugar, en caso de que sea una persona que tenga imposibilidad de actuar, debemos verificar que la persona que dice ser su representante lo sea por medio de una sentencia judicial y efectivamente asegurar que esa persona sea el representante y tenga las facultades para poder actuar en representación del residente, ¿ya? Ahora, cuando hablábamos de las extralimitaciones en su minuto, existen posibilidades de que estos representantes de los residentes tomen atribuciones adicionales o más allá de lo que se les permite.
y un caso que me imagino que en la práctica puede ser súper habitual, son ciertas prohibiciones de visita de familiares o personas en particular a los residentes del IAM, por lo que hay que ser súper cauto y tomar muy bien las decisiones en cuanto a estas prohibiciones que efectivamente el representante puede señalar, por cuanto las prohibiciones solo pueden ser determinadas por un tribunal, ¿ya? Si es que el representante de un residente que no tenga la capacidad de actuar por sí solo establece que ciertas personas no pueden ir a visitarlo, lógicamente eso tiene que estar ratificado por una sentencia, o si no, no tendría cómo impedir que ciertas personas lo vayan a ver, ¿ya? Salvo, que esto es un escenario paralelo, en caso de que el residente sí tenga sus facultades perfectas para poder actuar, y él, obviamente, sin prejuicio de que no haya una sentencia judicial que determine la imposibilidad de visita, puede negarse sin ningún problema a recibir a cualquier persona en virtud de su libre voluntad y decisión de poder recibir o no a visita o a personas en particular, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen un poco más global, es importante distinguir los tipos de representación. Uno, aplica para aquellos residentes que sean, que no estén privados de sus facultades físicas o mentales, y otra es para aquellos que no pueden actuar por sí mismos, por justamente estas incapacidades, y que requieren obviamente de un representante que los represente en todas sus actuaciones y en todas las gestiones, ya sean externas o internamente con el respectivo LEA, ¿ya? Eso es un poco la distinción principal de este capítulo. Es importante tenerlo presente y bueno, vamos a revisar en el chat si es que hay alguna duda en particular, y si no, las pueden hacer directamente, digamos, abriendo sus micrófonos. Al parecer no había por el chat, entonces dejo el espacio para preguntas, si es que alguien las tiene. Y aquellos que tengan preguntas lo pueden dejar por el mismo chat, pueden levantar la mano, pueden pedir la palabra por el chat también para habilitarle el micrófono. Veamos si hay alguna consulta. Parece que expusiste súper bien, Matías. Qué bueno. Bueno, solo para complementar quizá un par de temas que ahora estaba revisando, que si es que había algún tema que no toqué. Es muy importante también considerar de que en caso de que haya una extralimitación de las facultades del representante, es decir, si yo le encargo hacer una gestión en particular y él efectúa otras gestiones en mi representación, yo no me quedo obligado respecto a esas gestiones que él hizo, ¿ya? O sea, si es que él adquiere, por ejemplo, algún producto en virtud de un poder que yo le otorgué, pero que no tiene la facultad de poder contratar ese producto, yo no tengo ninguna obligación o no quedo ligado bajo esa contratación que una tercera persona hizo sin poder, ¿verdad? Quedando yo liberado, obviamente, de cualquier responsabilidad al respecto. Y en ese caso, la única persona que responde es el mandatario que actuó fuera de su facultad, ¿ya? Eso también es importante de considerar. Matías, ahí hicieron dos comentarios, dos preguntas. A ver, veámosla. Perfecto. A ver, aquí Gabriela pregunta, ¿qué ocurre cuando hay un residente que obviamente está imposibilitado de actuar por sí mismo por una causal, por ejemplo, de demencia, pero no hay obviamente un procedimiento de interdicción efectuado y obviamente no hay ninguna persona que sea declarada aún por sentencia judicial como un representante legal de ese residente? A ver, en ese caso, obviamente lo que hay que intentar por todos los medios es tratar de regularizar la situación. En caso de que la persona no tenga familiares, esto tiene que ser gestionado a través de un defensor público, ¿ya? Y en ese caso pueden acudir directamente a algún abogado que los ayude con la gestión, y en caso de que tengan dificultades para poder encontrar algún abogado,
pueden acercarse a las corporaciones de asistencia judicial de sus comunas o directamente ya a la Fundación Pro Bono, quienes podrán obviamente analizar el caso y ver de qué forma podrían ayudar en esa situación. Ahora, lógicamente, las personas que no tienen un representante por medio de interdicción tienen que, o generalmente llegan a la residencia a través de familiares o personas que se encargan, ¿ya? Entonces, para efecto de comunicaciones o para efecto de notificar algún tipo de situación, podríamos perfectamente tener algún contacto de ese residente y que sea obviamente el canal y el contacto directo en caso de que pase cualquier cosa. Pero en caso de los contratos, bien podrían obviamente firmarlos inicialmente, pero después habría que obviamente regularizar todo eso respecto a la persona que tenga la representación legal. Existe una figura que es media, digamos, folclórica en cierto sentido o que no tiene mucha aplicación práctica, pero básicamente después que una persona efectúa actuaciones en representación de alguien, no teniendo las facultades, se le podría eventualmente en un futuro dar este poder y obviamente ratificar todo lo que haya hecho hacia atrás, ¿ya? Lo que se denomina como la agencia oficiosa. Por lo tanto, en este caso, si es que no tiene un representante por un juicio de interdicción, la persona que esté representando a ese residente puede firmar los documentos y eventualmente, como les comentaba, tratando de que este procedimiento de interdicción avance lo más rápido posible, una vez que se determine el representante legal, se le podrá dar facultad a la persona que en su minuto firmó los contratos y obviamente ratifica que todo lo que él en su minuto firmó o actuó en representación de este residente se entenderá como válido como si hubiese sido efectivamente en ese minuto también el representante. Claro, ahí Gabriela complementa un poco que en la práctica, obviamente, esto que suena tan ideal, lógicamente no se da. Y no solo en este rubro, sino que en general hay situaciones que se llevan a cabo, digamos, por una costumbre o por un tema práctico, y que, claro, la asistente social puede ser la que en este caso derive a una persona que no tiene la capacidad de firmar. Lo importante es tener obviamente siempre esos registros, pero posteriormente siempre tener la intención de poder regularizar todas esas situaciones, de que el día de mañana, de que ese residente que entró bajo una firma de un asistente social, que tenga ya un representante legal, pueda suscribir nuevamente los documentos por parte de quien hoy día estaría con las facultades de poder representar. Después Silenciado. sale. Usted habló que la interdicción lo solicitaba la esposa del residente. ¿Qué sucede con terceros? El procedimiento de interdicción está establecido de que solamente podrá ser solicitado por parientes de la persona mayor que esté bajo alguna situación de imposibilidad, o por su cónyuge, y en caso de que no tenga familia, solo podría hacerse por un defensor público. Por lo tanto, una tercera persona que no tenga relación de parentesco difícilmente podría gestionar un procedimiento de interdicción, porque se puede prestar para malas prácticas, donde cualquier persona, porque finalmente la persona que solicita la interdicción es quien finalmente queda como representante legal bajo la sentencia judicial dictada por el tribunal. Ahora, bien, esa persona que es la que queda como representante puede delegar ese poder en otra persona para que esa otra persona represente al residente, ¿ya? Por eso se trata de evitar que terceras personas puedan solicitarlo, porque en caso de que si así fuera, cualquier persona podría hacerse la representación de personas que están incapacitadas y abusar, digamos, o mal utilizar esa representación para poder actuar en representación de las personas y obviamente causar algún tipo de daño.
No sé si habrá otra consulta, otra pregunta respecto a lo expuesto por Matías. Me lo pueden dejar en el chat. Bueno, Matías, al parecer esas eran las únicas dos consultas que querían realizar. Perfecto. Así que Bueno, desde ya... Sí, dale nomás, dale. nada, agradecer a todos por el tiempo. Entiendo que estas cosas, cuando son más precisas y cortas, a veces se entienden mejor. Y lógicamente, si quieren obviamente complementar un poco, oír nuevamente algún tema que les quedó dando vuelta, pueden obviamente revisar el manual que preparó la red Eliam junto a la Fundación Pro Bono y ahí resolver algún tipo de dudas que puedan tener más adelante. Perfecto. Bueno, desde ya, nuevamente, Matías, muchas gracias y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta sesión y en las otras 4. Como les dije, todo esto va a ser enviado, todos los videos van a ser enviados a sus correos. Si necesitan algún tipo de documentación como el video o el manual, nos los pueden pedir también. Así que eso, ojalá que todos tengan una muy buena tarde y ya estaremos hablando. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.